Bienvenidos a este episodio. Hoy hablamos de un hombre que marcó por completo el rumbo de la música alemana, que vivió una de las guerras más devastadoras de la historia de Europa, que perdió a casi todas las personas a las que amaba y que, aún así, siguió componiendo hasta bien entrados los 80 años. Se llamaba Heinrich Schütz y, si nunca has oído hablar de él, eso también forma parte de la historia. Nació el 8 de octubre de 1585 en la pequeña localidad de Köstritz, en Sajonia, dentro del territorio que hoy pertenece al Estado Federado Alemán de Turingia. Murió el 6 de noviembre de 1672 en Dresde, a la extraordinaria edad de 87 años. Durante más de 55 años fue el principal director musical, o Kapellmeister, de la Corte Electoral de Dresde. Se casó una sola vez, pero su esposa murió cuando apenas llevaban 6 años de matrimonio. Tuvo 2 hijas y sobrevivió a ambas. Dejó más de 500 obras musicales que han llegado hasta nuestros días. Conciertos sacros, musicalizaciones de salmos, motetes, pasiones, oratorios y al menos 3 óperas, las 3 completamente perdidas. Se le conoce como el padre de la música alemana, como el compositor alemán más importante antes de Johann Sebastian Bach, y en palabras del musicólogo Alfred Einstein, como el músico más espiritual del mundo. Tras su muerte, permaneció olvidado durante 140 años. Más tarde, Richard Wagner y Johannes Brahms reivindicaron su obra, y su música, una vez redescubierta, nunca volvió a caer en el olvido. Esta es su historia. Capítulo 1. Infancia y juventud. Para comprender a Heinrich Schütz hay que entender de dónde venía. No nació en el seno de una dinastía musical. No era hijo de un organista ni de un músico de corte. Nació en una posada. Su padre, Christoph Schütz, regentaba la posada de la Grulla Dorada en la pequeña localidad de Kostritz. En 1590, cuando Heinrich tenía 5 años, la familia se trasladó a Weissenfels, una población de Sajonia más grande y de mayor importancia comercial. Allí, Christoph se hizo cargo de un segundo establecimiento llamado la Posada del Anillo Dorado. Heinrich era el mayor de 8 hermanos, y la familia pertenecía con firmeza a la clase media. Gozaba de respeto en la localidad, vivía con desahogo, pero no pertenecía a la aristocracia. Con el tiempo, su padre llegaría a ser alcalde de Weissenfels, una muestra de su auténtica posición en la vida cívica de la ciudad. Y la posada era un lugar por el que pasaba el mundo: viajeros, comerciantes, funcionarios y de vez en cuando personajes de la más alta relevancia. El joven Heinrich recibió su primera formación musical en la iglesia local de Santa María en Weissenfels. Allí, al parecer, el cantor Georg Weber y su tío, el organista Heinrich Kollander, cultivaron su voz y su oído musical. Pero sus padres tenían ambiciones más prácticas para su hijo mayor. La música era una habilidad agradable, una cualidad socialmente apreciada. No era, a sus ojos, una profesión. Entonces, en el verano de 1598, ocurrió algo que cambiaría no solo la vida de Heinrich Schütz, sino el rumbo entero de la música alemana. El Landgrave Moritz von Hessen-Kassel, uno de los príncipes protestantes más poderosos del Sacro Imperio Romano Germánico, un intelectual riguroso y un auténtico mecenas de las artes, pasó la noche en la posada familiar de Weissenfels. Por así decirlo, Heinrich, que entonces tenía 13 años, cantó para los huéspedes, y el Landgrave quedó completamente cautivado. Solicitó, con esa peculiar manera que tienen los grandes aristócratas, que el muchacho quedara bajo su tutela para recibir una educación adecuada y una formación musical en su noble corte. Sus padres se resistieron. Hubo un considerable intercambio de cartas de un lado a otro. Su padre sopesó el honor de aquella propuesta frente a la consideración práctica de perder a su hijo mayor en favor de la corte de otra persona. Finalmente, en agosto de 1599, Heinrich fue llevado a Kassel. Tenía 13 años. La escuela cortesana que lo esperaba, el Collegium Mauritianum, era una institución extraordinaria para su época. Moritz era un príncipe calvinista que dirigía una escuela en la que se educaban juntos muchachos de distintas confesiones. Schütz era luterano, su protector era calvinista y su futuro maestro veneciano sería católico. Una tríada de confesiones que configuró discretamente el instinto ecuménico de Schütz durante el resto de su vida. Recibió una rigurosa formación humanística: latín, literatura clásica, retórica, filosofía y, por supuesto, música.
Estudió composición con el maestro de capilla de la corte Georg Otto y destacó plenamente en sus estudios. El Landgrave Moritz merece aquí un momento de reconocimiento, porque la historia tiende a olvidar a quienes reconocen el genio antes de que haya tenido ocasión de demostrarlo. Moritz fue un innovador musical que llevó las ideas italianas más recientes a su corte alemana, una figura política que navegó las mortíferas tensiones confesionales de su época con una destreza poco común, y un mecenas que, en dos momentos decisivos de la vida de Schütz, recondujo al joven hacia su verdadera vocación. Sin aquella noche en una posada de Weissenfels, en el verano de 1598, quizá nunca habríamos oído hablar de Heinrich Schütz. Con el tiempo, la voz de Schütz cambió. El niño cantor se convirtió en un joven y finalmente Moritz dispuso que continuara su formación. En 1608, Schütz se matriculó en la Universidad de Marburgo para estudiar Derecho. No fue un simple desvío en el camino de su destino. En aquel momento parecía ser precisamente su destino. Sus padres querían que fuera abogado, y el propio Schütz no tenía claro cuál era su camino. En escritos posteriores, describió cómo no sabía con certeza si la música era realmente su vocación o simplemente su talento. Y entonces el Landgrave Moritz intervino por tercera vez. Se ofreció a financiar una beca para que Schütz viajara a Venecia, solo durante un año. Propuso como complemento cultural de sus estudios de Derecho. Como observó con seca ironía un estudioso, era una oferta imposible de rechazar. Schütz presentó su aceptación como un permiso temporal. Ni él ni el Landgrave podían saber que lo que le aguardaba en Venecia haría que cualquier idea de dedicarse al derecho quedara para siempre fuera de toda consideración. Conviene apreciar el coraje social que implicaba la decisión de Schütz. Sus padres habían invertido en su educación, habían aceptado que entrara al servicio de la corte de Kassel, y presumiblemente se habían resignado a la idea de que su hijo alcanzaría una posición distinguida en el derecho o en la administración. Elegir la música, en cambio, era optar por una profesión que, por prestigiosa que pudiera llegar a ser, dependía por completo del favor continuado de un único mecenas. Fue un acto de confianza en su propio talento y en el Landgrave que lo había hecho posible. Capítulo 2. Vida y obra. Venecia, de 1609 a 1612. Esta es la primera gran etapa y la que hizo posible todo lo demás. Schütz llegó a Venecia con 23 años y entró en la órbita de Giovanni Gabrieli, organista de la Basílica de San Marcos y maestro supremo de lo que hoy llamamos el estilo policoral veneciano. La Basílica de San Marcos era una maravilla arquitectónica concebida específicamente para la música antifonal. Sus dos tribunas de coro, enfrentadas, separadas por la gran nave, permitían a los compositores escribir para dos o incluso cuatro grupos musicales distintos que se llamaban y respondían unos a otros a través del espacio físico. Gabrieli había llevado esta técnica a su punto culminante y acogió bajo su tutela al joven alemán con una calidez personal que parece haber sido auténtica. Schütz nunca olvidó lo que le debía a Gabrieli. Muchos años después, lo describió en términos tomados de la mitología clásica. Decía que, si la antigüedad lo hubiera conocido, lo habría preferido a Anfión, el inventor mitológico de la música, que si las musas hubieran querido casarse, la musa de la música no habría escogido a ningún otro esposo. No era una adulación destinada al público. Suena a las palabras de un hombre que décadas después seguía sobrecogido por la gratitud. Y existía una muestra física de aquel vínculo. Cuando Gabrieli agonizaba, en 1612, regaló a su alumno alemán un anillo como gesto personal de amistad. Según se cuenta, Schütz mostraba aquel anillo en cada mesa durante las cenas a lo largo de toda su larguísima vida, una costumbre que sus contemporáneos encontraban entrañablemente infantil en un hombre conocido, por lo demás, por su austera dignidad. Venecia también le dio a Schütz su primera publicación. En 1611, mientras aún estudiaba, publicó una colección de 19 madrigales italianos para 5 voces, escritos en italiano y dedicados al Landgrave Moritz. Los estudiosos han señalado que aquellos madrigales eran inusualmente extensos para los criterios de la época y mostraban una audacia armónica notable en un compositor de 26 años. No se había limitado a asimilar el estilo veneciano, ya lo había hecho suyo. Tras la muerte de Gabrieli, en 1612, Schütz regresó a Alemania transformado en todos los aspectos importantes. En 1613 aceptó el puesto de segundo organista en la corte de Moritz, en Kassel.
pero un destino mayor ya empezaba a imponerse. En 1614 fue invitado a Dresde para asistir a un bautizo real en la corte del elector Johann Georg I de Sajonia. Su música impresionó tanto al elector que las cortes de Kassel y Dresde iniciaron una disputa por hacerse con sus servicios. Moritz se negó a dejarle marchar. Johann Georg insistió sin descanso. Tras años de negociaciones, Schütz se trasladó definitivamente a Dresde en 1615 como compositor de corte y en 1617 fue confirmado como Kapellmeister, el principal director musical de la corte protestante más prestigiosa de los territorios alemanes. Tenía 31 años. Su primera gran publicación en Dresde fue Psalmen Davids, los Salmos de David, en 1619. Son espectaculares versiones a gran escala de salmos para varios coros e instrumentos, que canalizan todo lo que había aprendido de la técnica policoral de Gabrieli. Lo presentaron sin falsa modestia como el líder indiscutible de la música alemana, y ese mismo año, 1619, Schütz se casó. Ella se llamaba Magdalena Wildeck y era hija de un funcionario de la corte de Dresde. Tenía 18 años, Schütz 34. El matrimonio parece haber sido realmente feliz. Su primera hija, Ana Justina, nació en 1621. La segunda, Eufrosine, nació en 1623. Y después, en septiembre de 1625, Magdalena murió de viruela. Tenía 24 años. Llevaban 6 años casados. Schütz nunca volvió a casarse. En una época en la que los viudos solían encontrar una nueva esposa en el plazo de un año, por razones sociales, económicas y prácticas, su decisión de permanecer soltero durante los 47 años restantes de su vida revela algo que va más allá de la conveniencia o las convenciones. Dejó a sus 2 hijas pequeñas al cuidado de su suegra y se sumergió en el trabajo y en los salmos. El Becker Psalter, publicado en 1628, es una musicalización completa de los 150 salmos con textos alemanes rimados del pastor de Leipzig Cornelius Becker. Se atribuye directamente al consuelo que Schütz buscó en las escrituras tras la muerte de Magdalena. En él, el dolor se convertía una y otra vez en música. El año 1617 también había traído consigo un momento público decisivo, el centenario de la Reforma, que celebraba los 100 años de la publicación de las 95 tesis de Lutero. Como Kapellmeister recién nombrado de la Corte Electoral de Dresde, Schütz dirigió las grandes celebraciones. Un informe contemporáneo describió la interpretación del Salmo 150 como algo tan estruendoso, con 18 trompetistas, 2 timbales, 3 órganos, 4 laudistas y mucho más, que se oía a gran distancia y quienes la escuchaban se burlaban de ella. Música sacra, interpretada como un festival de ruido. Fue la primera gran demostración pública de su mandato y por lo visto resultó inolvidable por todas las razones equivocadas. Después, en 1627, llegó la colaboración que, vista en retrospectiva, figura entre las alianzas artísticas más importantes de la Alemania del siglo XVII. El poeta Martin Opitz, una de las figuras literarias alemanas más celebradas de su tiempo, el hombre que casi por sí solo estaba reformando la lengua literaria alemana, llegó a la corte de Dresde, y juntos, él y Schütz crearon una ópera. Opitz escribió una traducción alemana del libreto de la que había sido la primera ópera italiana, El mito de Dafne y Apolo. Schütz le puso música. La obra, llamada simplemente Dafne, se representó en Torgau en 1627, con motivo de una boda real sajona. Dafne se considera tradicionalmente la primera ópera en lengua alemana, y se ha perdido hasta la última nota. Lo que se conserva es el libreto de Opitz y un único comentario ambiguo en una carta, que sugiere que el resultado no llegó a estar del todo a la altura de su visión conjunta. Schütz y Opitz formaban una pareja artística fascinante. El compositor que quería llevar el drama operístico italiano al norte de los Alpes y el poeta que quería dotar a las palabras alemanas de la dignidad formal del verso clásico. Su colaboración fue breve, pero sus implicaciones fueron enormes. Demostraron que la ópera en lengua alemana era posible, que la lengua vernácula podía sostener el peso del drama musical. Aunque la música haya desaparecido, el avance conceptual permanece. En 1628, Schütz tomó la decisión más importante de su carrera de madurez. Regresó a Venecia por segunda vez. Tenía 43 años. Ya era el compositor alemán vivo más famoso y volvió a estudiar.
fue específicamente para conocer las últimas innovaciones italianas, sobre todo la música de Claudio Monteverdi, maestro de capilla de San Marcos, el hombre que había dado a la ópera su forma reconocible y que estaba remodelando todo el lenguaje musical con su concepto del nuevo estilo, el stile moderno. Que Schütz y Monteverdi llegaran realmente a conocerse cara a cara sigue siendo una de las deliciosas preguntas sin respuesta de la historia de la música. Lo que sí sabemos es que Schütz conocía íntimamente la música de Monteverdi, que adaptó directamente dos de sus madrigales como obras sacras en alemán, y que el primer volumen de sus Sinfoniae Sacrae, publicado en Venecia en 1629 antes de regresar a casa, muestra pruebas inconfundibles de todo lo que había asimilado. Schütz describió cómo Monteverdi lo había guiado con alegría y le había mostrado el camino largamente buscado para traducir una composición de voces diversas al estilo declamatorio y llevarla a escena. Lo que más distingue este episodio no es su calidad artística, sino su humildad. Schütz ya era el mayor músico alemán vivo. No necesitaba volver a Venecia. Podría haber pasado el resto de su carrera creando variaciones sobre los Psalmen Davids, y habría seguido siendo inmensamente admirado. En lugar de eso, regresó para sentarse como alumno a los 43 años en la ciudad de los Canales, y permitió que lo que aprendió allí remodelara por completo su lenguaje compositivo. Esa curiosidad permanente, esa negativa a dejar de aprender, es uno de los rasgos más característicos de su personalidad. Regresó a Dresde en 1629, a una Alemania que ya se estaba desmoronando. La Guerra de los 30 años había empezado 11 años antes, y en la década de 1630 lo estaba destruyendo todo. La capilla electoral de Dresde perdía músicos, dinero e instrumentos a un ritmo alarmante. Algunos cantantes pasaron años sin recibir su sueldo. Schütz escribió peticiones desesperadas al elector en nombre de sus músicos que pasaban hambre. En el prefacio de una publicación describió cómo la música había caído en una gran decadencia por toda Alemania y en muchos lugares había sido abandonada por completo, devastada por lo que él llamó peligrosos vientos de guerra. Y las pérdidas personales se acumularon sobre las profesionales de un modo que, al enumerarlas, resulta casi difícil de asimilar. Su padre murió en 1630. Su amigo íntimo y colega, Johann Hermann Schein, el Thomas Cantor de Leipzig, murió también en 1630, a los 44 años. Su hermano Valerius murió en 1632. Su madre murió en 1635. Su suegra murió en 1636. Su hermano Georg murió en 1637. Su hija mayor, Ana Justina, murió en 1638, con apenas 14 años. Schütz tenía poco más de 50 años y componía en medio de todo aquello. La peste también acechaba aquella época. En 1633, una epidemia redujo en una cuarta parte la población del territorio cercano a su lugar de nacimiento, y Dresde sufrió brotes repetidos durante toda la década de 1630. Compuso algunas de sus mayores obras sacras, mientras estaba literalmente rodeado de muerte masiva, provocada por la guerra y las epidemias. Para escapar de lo peor de la guerra y encontrar un mecenas que realmente pudiera pagar a su cura a sus músicos, Schütz aceptó la invitación del rey Cristian IV de Dinamarca para ejercer como Kapellmeister real en Copenhague. Estuvo allí primero, entre 1633 y 1635, y luego de nuevo alrededor de 1641. Cristian IV era amante de la música y un anfitrión espléndido, y Copenhague ofrecía tanto estabilidad financiera como recursos artísticos que la Dresde, devastada por la guerra, ya no podía proporcionar. La corte danesa esperaba espectáculos grandiosos. Para unas celebraciones nupciales de 14 días, en octubre de 1634, Schütz compuso una cantata, dos comedias escénicas y un ballet cantado. Los testigos presenciales describieron representaciones de 5 o 6 horas, con recitativos, arias, dúos y coros. Y todo ello, no lo olvidemos, mientras media Europa ardía. Hay un detalle de este periodo que refleja la cualidad surrealista de la vida durante la Guerra de los 30 años. Durante la segunda estancia de Schütz en Copenhague, el ejército sueco saqueaba y recaudaba impuestos al mismo tiempo en su ciudad natal, Weissenfels. Y, exactamente en ese mismo momento, Suecia le ofrecía un prestigioso puesto permanente en Estocolmo. Los soldados que saqueaban su hogar pertenecían al reino que intentaba contratarlo.
La guerra también impulsó la innovación creativa más radical de su carrera. Incapaz de reunir las grandes fuerzas que requería su música anterior, inventó un género completamente nuevo, los Kleingeistliche Konzerte, los pequeños conciertos sacros, publicados en 1636 y 1639. Estas obras estaban concebidas para tan solo una voz y órgano. No son concesiones impuestas por las circunstancias, son obras maestras. Concentran una intensidad expresiva extraordinaria en los medios más reducidos posibles, y el resultado es una música de una profundidad psicológica excepcional. La crisis produjo invención, la privación abrió paso a una nueva forma de intimidad. En 1638 también compuso una segunda ópera, Orpheus un Eurídice, para una boda real sajona. Su colaborador en esta ocasión fue Augustus Buchner, profesor de poética en Wittenberg y figura destacada de la sociedad literaria alemana conocida como la Fruchtbringende Gesellschaft. Esta ópera también se ha perdido, pero su historia posterior añade una capa de extraordinaria comedia negra. Más tarde, un empresario teatral declaró haber representado la obra ante el zar ruso en Moscú en 1673, un año después de la muerte de Schütz. Al parecer, aquella partitura ardió después en el gran incendio de Moscú de 1812 durante la retirada de Napoleón de la ciudad. La misma ópera se perdió dos veces, en dos países y con más de un siglo de diferencia. En 1645, cuando por fin había pasado lo peor de la guerra, Schütz tenía 60 años y llevaba casi 3 décadas al servicio de la corte de Dresde. Ese año presentó su primera solicitud de pensión. El elector la rechazó. Volvió a solicitarla en 1651 y también fue rechazada. Solo en 1656, bajo el nuevo elector Johann Georg II, Schütz recibió una jubilación parcial, con aproximadamente la mitad de su salario anterior. Tenía 71 años. Se mudó a Weissenfels, la ciudad de su infancia, a una casa que había comprado allí en 1651. Volvía a casa. Capítulo 3. Los últimos años. Lo que siguió al traslado de Schütz a Weissenfels fue uno de los crepúsculos creativos más extraordinarios de la historia de la música. Liberado de las cargas administrativas que suponía de dirigir la capilla de Dresde, las peticiones, los músicos sin cobrar, las intrigas institucionales, vivió algo que solo puede describirse como una segunda primavera. Terminó las 12 canciones sacras en 1657. Trabajó en la Historia der Geburt Jesu Christi, la historia de la Natividad, que se interpretó por primera vez el día de Navidad de 1660, cuando tenía 75 años, y después, entre 1665 y 1666, concluyó las tres grandes pasiones, según San Mateo, según San Lucas y según San Juan. La historia de la Natividad es hoy una de sus obras más conocidas, y su rasgo más llamativo es un sistema de simbolismo musical que equivale al cine del siglo XVII. Cada personaje bíblico del relato del nacimiento de Jesús recibe un color instrumental propio: cornetas para el rey Herodes, que representan el poder regio; flautas de pico y flautas traveseras para los pastores, que representan la inocencia pastoral; trombones para los sumos sacerdotes, que representan la solemnidad ceremonial; y violines para el ángel, acompañados de un ritmo de balanceo parecido al de una nana que sugiere la ternura divina. Esto es diseño sonoro. Es la lógica de la música para cine, pero creada por un hombre que murió en 1672. Y luego están las tres pasiones. Están escritas por completo sin instrumentos, ni cuerdas, ni bajo continuo, ni acompañamiento de ningún tipo, solo voces a capela. El texto narrativo recae en una sola voz, en una especie de canto llano. Los coros los interpreta el conjunto vocal. El efecto posee una inmediatez casi insoportable. No hay nada entre quien escucha y el texto sagrado. Schütz tenía 80 años cuando las terminó y había eliminado todo adorno musical, toda capa de color instrumental, todo vestigio de grandeza veneciana, hasta que solo quedaron las palabras. Es una declaración teológica tanto como musical. En 1670, 2 años antes de su muerte, Schütz escribió una carta a su alumno predilecto, el compositor Christoph Bernhard, que por entonces vivía en Hamburgo. Le pidió a Bernhard que compusiera un motete a 5 voces para interpretarlo en su propio funeral. Tenía 85 años y estaba encargando su propia música funeraria. Bernhard cumplió el encargo y Schütz
Le respondió con unas palabras que figuran entre las más conmovedoras de toda la literatura musical. Hijo mío, me has hecho un gran favor. No conozco una sola nota que pudiera mejorarse. Murió sabiendo exactamente qué música lo acompañaría al salir de este mundo. Su última obra de gran formato, conocida como El Canto del Cisne, fue una vasta musicalización del Salmo 119 para doble coro, junto con el Salmo 100 y un Magnificat alemán. Se publicó de manera póstuma. La terminó cuando ya había cumplido los 80 años. Hay además un detalle sobre el príncipe Heinrich Postumus von Reuss que merece formar parte de este capítulo, porque ilumina el papel de Schütz como compañero musical de la muerte a lo largo de toda su carrera. En 1636, años antes de su propia retirada, este príncipe encargó a Schütz que compusiera música para su propio funeral, una música que el príncipe quería escuchar de antemano para asegurarse de que era la adecuada. La obra, las Musikalische Exequien, se ensayó probablemente en secreto mientras el príncipe aún vivía, para que pudiera aprobar cómo sonaría su funeral. 34 años después, Schütz hizo exactamente lo mismo con Christoph Bernhard. Había dedicado gran parte de su vida adulta a pensar en cómo morir bien, y en cómo morir bien desde el punto de vista musical. También conviene abordar con mayor claridad la dimensión económica de estos años, de la que normalmente se habla menos de lo debido. Schütz era empleado de una corte, y el empleo cortesano del siglo XVII se caracterizaba por una desigualdad fundamental. El empleador podía retrasar el pago casi indefinidamente, mientras que el empleado no podía dimitir fácilmente sin perder posición y perspectivas de futuro. Durante los peores años de la Guerra de los 30 años, Schütz pasó largos periodos sin recibir su salario completo, y los músicos de su capilla llegaron a encontrarse en una situación de verdadera miseria. Redactó peticiones en su nombre con un tono de angustia apenas contenida. Él no cayó personalmente en la pobreza, ya que sus orígenes familiares le proporcionaban cierto respaldo, pero contemplar cómo una institución musical que había levantado durante décadas se derrumbaba a su alrededor por falta de fondos fue una forma de sufrimiento que iba mucho más allá de lo meramente económico. Durante ese periodo también mantuvo una extraordinaria red de contactos profesionales y personales que se extendía por todo el mundo germanohablante y llegaba hasta Escandinavia. Sus alumnos, Christoph Bernhard, Matthias Beckmann y muchos otros, difundían sus métodos y su estética por las cortes y ciudades del norte de Alemania. Se carteaba con eruditos, poetas y teólogos. En el sentido más profundo, era una institución cultural además de un artista individual. Su influencia alcanzaba mucho más allá de los muros de la capilla de Dresde, y se ejercía no solo a través de su música publicada, sino también mediante las personas a las que formó y las ideas que puso en circulación. Su hija menor, Eufrosine, murió en 1655, 7 años antes de que él falleciera. Su hermana Justina murió en 1672, el mismo año de su muerte. Schütz sobrevivió a su esposa, a sus 2 hijas, a sus 7 hermanos y a prácticamente todos los músicos con los que había trabajado. El 6 de noviembre de 1672, Schütz murió de un derrame cerebral en Dresde. Tenía 87 años. Por expreso deseo suyo, el sermón funerario no relató sus logros. Se centró en el servicio de la música a Dios. Fue enterrado en la antigua Dresden Frauenkirche. Cuando aquella iglesia fue demolida en 1727 para dar paso a la nueva Frauenkirche, que se alza hoy en ese lugar, su monumento funerario desapareció. Más tarde se instaló una placa conmemorativa en la casa Schütz de Dresde. Se supone que fue destruida durante el bombardeo aliado de Dresde, en febrero de 1945. Incluso su lugar de descanso se ha perdido para la historia por partida doble. Capítulo 4. Desarrollo musical e influencia histórica. La carrera de Heinrich Schütz abarca más de 60 años de composición activa, y la música que escribió a los 80 años no se parece casi en nada a la que escribió a los 30. Para comprender esta evolución conviene pensar en 4 grandes etapas, determinadas por el lugar donde vivía, por lo que ocurría a su alrededor y por aquello que acababa de aprender. La primera etapa va desde la publicación de su debut en el madrigal, en 1611, hasta aproximadamente 1628. Es el Schütz de estilo veneciano, grandioso, espectacular, ambicioso desde el punto de vista arquitectónico. Los Salmen Davids de 1619 están escritos para varios coros con instrumentos, dentro de la más majestuosa tradición de Gabrieli,
y llenan el espacio de sonido del mismo modo en que una catedral lo llena de luz. Sus Cantiones Sacrae, de 1625, son motetes en latín, y su decisión de publicarlos en latín no fue una mera elección estilística. En el prefacio escribió expresamente que el latín era la lengua común que unía a todos los cristianos europeos y permitía que su música hablara a través de la división confesional que estaba desgarrando el continente. Fue un acto político a través de la música, un compositor que utilizaba la elección de lengua como gesto de paz. La segunda etapa comienza con su segundo viaje a Venecia, en 1628, y con el primer libro de Sinfoniae Sacrae, en 1629. Aquí escuchamos a un Schütz verdaderamente nuevo. Ha asimilado el descubrimiento de Monteverdi, que una sola voz, sostenida por una sencilla línea de bajo, puede transmitir más intensidad dramática y psicológica que cualquier construcción policoral. La nueva escritura es íntima, cercana al habla y emocionalmente directa de un modo que sus obras anteriores no lo eran. Uno de los primeros volúmenes incluye musicalizaciones del Cantar de los Cantares, la poesía amorosa y erótica de la Biblia hebrea, con una sensualidad que los especialistas siguen debatiendo hoy. Schütz se instalaba deliberadamente en la frontera entre el arrebato sagrado y el deseo terrenal, utilizando la ambigüedad cargada de tensión del texto como un recurso compositivo. Sabía perfectamente lo que hacía. La tercera etapa es la etapa de la guerra, que abarca aproximadamente de 1630 a 1648 y que, paradójicamente, fue uno de los periodos más fértiles de toda su vida desde el punto de vista creativo. Los Kleingeistliche Konzerte, los pequeños conciertos sacros, son las obras definitorias de este periodo y representan una estética completamente nueva, la máxima expresión en el mínimo espacio. La investigadora de Cambridge Bettina Barwick ha escrito que las disonancias de Schütz en este periodo eran tan poderosas que atravesaban la médula y los huesos, que la música podía provocar, según sus propias palabras, dolor de muelas y torrentes de lágrimas al mismo tiempo. Era una música que afectaba físicamente, y sus contemporáneos la reconocían como tal. Lo que distingue a Schütz a lo largo de todas estas etapas es su dominio absoluto de lo que los teóricos alemanes de la música llamaban música poética, el arte de traducir directamente el contenido semántico de las palabras en gestos musicales. Cuando un texto decía que colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos, la línea debajo de su versión quedaba literalmente en silencio y vacía en esa última palabra. Cuando aparecía la palabra morir, escribía una lenta línea cromática descendente que se desvanecía en una nota larga seguida de otra muy breve, descrita por los estudiosos como una magistral representación del último aliento. En una musicalización del Salmo 8, no se limitó a ilustrar las palabras peces del mar y aves del cielo. Imitó físicamente, mediante el gesto musical, los movimientos de los peces al nadar y el vuelo de los pájaros. También conviene reparar en lo que Schütz eligió deliberadamente no hacer. A diferencia de Bach, que llegó un siglo después, no escribió melodías memorables pensadas para quedarse grabadas en la mente del oyente y regresar una y otra vez. Su alumno, Christoph Bernhard, explicó directamente la filosofía de su maestro. Componer era la ciencia de disponer bien las consonancias y las disonancias unas frente a otras. El objetivo no era una melodía pegadiza, sino una respuesta emocional calibrada con precisión. Uno no sale de un concierto de Schütz tarareando sus temas, sale transformado. La cuarta y última etapa, desde 1648 hasta su muerte, es la más austera de todas. La Christmas Story, de 1660, contiene un hermoso simbolismo instrumental, pero su arquitectura general es sobria y concentrada, y las tres pasiones de 1665 y 1666 son, como se mencionó en el capítulo anterior, completamente a capela. Hay una línea directa entre la teología luterana de la palabra por sí sola, sola escritura, la gracia recibida a través de las escrituras y nada más, y la decisión de Schütz, ya octogenario, de reducir su música a voces desnudas que transportan palabras desnudas. Teología y estética habían convergido. ¿Cuál es entonces su lugar en la historia más amplia de la música? Es a la vez enorme y, para el público general, extrañamente invisible. El estudioso hamburgués Johann Mattheson escribió en 1740 que Schütz era el padre de los músicos, el hombre a quien los alemanes debían haber elevado su cultura musical al nivel de la italiana. La cadena directa de transmisión musical entre Schütz y Bach puede seguirse a través de personas concretas. Entre otros, Schütz
formó a Johann Jakob Leue, quien fue uno de los mentores del joven Bach cuando éste asistía a la escuela de Lüneburg. Bach era, en un sentido real y demostrable, el nieto musical de Schütz. Vale la pena detenerse un momento en lo que diferencia a Schütz de sus sucesores más evidentes. Cuando escuchas a Bach, estás ante un compositor que piensa de manera arquitectónica, que construye vastas estructuras musicales autosuficientes, con una lógica interna tan rigurosa como las matemáticas. Cuando escuchas a Handel, oyes a un hombre de teatro, dramático por instinto y siempre consciente de su público. Schütz no es ninguna de esas dos cosas. Es un compositor del instante, de la palabra tal como se pronuncia, del gesto en el momento en que se realiza. Su música no se desarrolla temáticamente, responde al texto. Cada frase está modelada por la sílaba concreta que contiene, y el efecto es el de una atención total e inmediata al significado del texto sagrado. Nada es ornamental, todo tiene un propósito. Es una grandeza distinta de la de Bach, pero una grandeza del mismo orden. Después de Bach, Schütz influyó en Johannes Brahms, que estudió su obra con gran detenimiento. Buena parte de la lógica estructural y textual del Ein deutsches Requiem de Brahms, de 1868, se inspiró en las Musikalische Exequien de Schütz, de 1636. Ambas son obras funerarias en lengua alemana, escritas para dolientes de habla alemana, y ambas comparten una preocupación por la muerte como la condición en la que el alma humana habla con mayor franqueza a Dios. Brahms interpretó en Viena en 1864 el monumental motete para doble coro de Schütz, Saul, Saul. Richard Wagner dirigió un coro de pasión de Schütz en 1848 y lo vinculó en sus escritos con el universo estético de su propia ópera Lohengrin. En la década de 1880, un periódico alemán describió a Schütz como el Richard Wagner del siglo XVII, una comparación que probablemente habría halagado o enfurecido a ambos, según el día. Anton Webern también estudió atentamente su contrapunto. Pero Schütz también estuvo casi completamente olvidado durante unos 140 años después de su muerte. A mediados del siglo XVIII, su música se consideraba anticuada, imposible de interpretar, una reliquia de otra época. Su redescubrimiento comenzó en 1812, irónicamente el mismo año del incendio de Moscú que destruyó la segunda de sus óperas perdidas, cuando un juez berlinés y aficionado a la música llamado Karl von Winterfeld rebuscaba entre los bienes de Giovanni Gabrieli en Venecia y encontró obras del célebre alumno alemán de Gabrieli. Llevó copias de vuelta a Alemania. El hombre que había llevado a Schütz a Venecia fue también, siglo y medio más tarde, la causa indirecta de su regreso a Alemania. El redescubrimiento no estuvo del todo libre de problemas. En 1870, un editor excesivamente entusiasta reunió sus pasiones en un único oratorio, rearmonizó los recitativos con acompañamiento de piano, transportó los coros e inventó pasajes de enlace. Incluso ese editor se distanció después de lo que reconoció como una deformación de las obras de Schütz. Y en la década de 1930, estudiosos nacionalsocialistas intentaron apropiarse de Schütz como héroe cultural nórdico-germánico. Uno de ellos afirmó detectar rasgos de la raza nórdica en su retrato. Aquel retrato resultó ser una falsificación, como se descubrió en 1985, probablemente realizada a comienzos de la década de 1930 precisamente para proporcionar un rostro ideológicamente adecuado. Schütz, un compositor universalista formado en Italia, cuya fuente textual principal era el Salterio judío y que publicó en latín para tender puentes entre divisiones confesionales, habría considerado todo aquel episodio espantoso. En su entierro, fue descrito como el Lumen Germaniae, la luz de Alemania, aun cuando la corte que lo enterraba ya estaba sustituyéndolo por compositores italianos. Esta es la ironía que define su vida. El hombre honrado como campeón musical de Alemania fue el compositor alemán de su generación formado más profundamente en la tradición italiana. Un hombre que dedicó buena parte de su carrera a persuadir al público alemán para que apreciara las innovaciones musicales italianas. Capítulo 5. Vida fuera de la música. Heinrich Schütz dejó relativamente poca documentación personal, ni diario ni correspondencia privada extensa, y sin embargo, su carácter se perfila con una claridad sorprendente, en parte por lo que otros escribieron sobre él, y en parte por la propia música. El estudioso decimonónico Philip Spita lo describió como profundamente emotivo, sabio y reflexivo, modesto y franco.
aficionado al humor nacido de su superioridad intelectual, muy viajado y conocedor del mundo. El novelista Günter Grass, al imaginar a Schütz en su novela de 1979 El encuentro de Telte, lo retrató como una figura de magnífica austeridad que, pese a todo, mostraba una encantadora modestia ante su propia superioridad. Es una paradoja que resulta históricamente verosímil. Ocupaba su lugar con una autoridad serena. No era el virtuoso que se promociona a sí mismo, ni el cortesano adulador, sino un hombre que sabía exactamente quién era, y no necesitaba que los demás se lo confirmaran. Para los estándares de su época, poseía una formación intelectual extraordinariamente amplia. Sus años en el Collegium Mauritianum le proporcionaron conocimientos de latín, literatura clásica, retórica y filosofía. Sus 2 largas estancias en Venecia lo sumergieron en la lengua y la cultura italianas. Al llegar a la madurez, se movía con naturalidad en varios mundos culturales. Era un cosmopolita, en una Alemania donde la mayoría de sus contemporáneos rara vez había cruzado las fronteras de un solo principado. Sus colaboraciones intelectuales con poetas revelan algo importante sobre su manera de pensar. Martin Opitz no era simplemente un proveedor de textos, era uno de los intelectuales literarios más influyentes de Alemania, un hombre empeñado en reformar la propia lengua literaria alemana y en otorgarle la dignidad formal del verso clásico. Augustus Buchner era profesor de poética, teórico del lenguaje tanto como creador. El hecho de que Schütz eligiera colaborar con estos hombres, que los buscara y trabajara las ideas junto a ellos, apunta a una curiosidad intelectual auténtica por el lenguaje y el significado, mucho más allá de la necesidad profesional de disponer de textos adecuados. Hay un detalle maravillosamente excéntrico que deja ver su carácter intelectual. En 1640 y de nuevo en 1653 escribió en los álbumes personales de 2 conocidos el mismo lema: como el sol entre los planetas, así la música resplandece en el centro de las artes liberales. La imagen remite al antiguo modelo geocéntrico del cosmos, en el que el Sol era el 4.º planeta de la serie y orbitaba alrededor de la Tierra. Copérnico había publicado el modelo heliocéntrico casi un siglo antes. Galileo había sido condenado por defenderlo apenas unos años antes de que Schütz escribiera su segunda inscripción. Al parecer, Schütz permaneció impasible ante todo aquello. Fue un revolucionario musical y un tradicionalista en astronomía, y cabe sospechar que conservó la vieja imagen porque le parecía más hermosa, más satisfactoria desde el punto de vista filosófico y más fiel a su convicción de que la música era, literalmente, el centro gravitatorio de todo el saber humano. Sus relaciones con otros compositores dicen mucho de su generosidad de espíritu. Cuando su amigo Johann Hermann Schein, el Thomas Cantor de Leipzig, murió en 1630 con solo 44 años, fue Schütz quien compuso la música para el funeral. Más tarde publicó este motete en su Geistliche Chormusik de 1648, con una dedicatoria al coro de Santo Tomás, el mismo coro que 100 años después dirigiría Johann Sebastian Bach. Escribió prólogos y recomendaciones para las obras de compositores más jóvenes. Siguió guiando activamente a sus alumnos mucho después de que la relación formal hubiera terminado, como demuestra la correspondencia con Christoph Bernhard acerca del motete funerario. Lo que dijo de sus predecesores resulta igualmente revelador. Su homenaje a Gabrieli tiene la intensidad de una carta de amor. Su valoración de Monteverdi fue la propia de un hombre capaz de reconocer la grandeza sin envidia, alguien que, a los 43 años, podía decir: aquí hay algo que todavía no sé hacer, y voy a aprenderlo. Esta combinación de feroz orgullo artístico y auténtica humildad es rara en cualquier siglo. Quizá sea la cualidad que más lo distingue de figuras más celebradas, de manera más evidente en la historia de la música. Y después está la fe. Para Schütz, el cristianismo luterano no era una circunstancia secundaria de su vida, ni una simple conveniencia profesional. Era el eje alrededor del cual giraba todo lo demás. Su producción es casi enteramente sacra. Describió su objetivo musical como el de despertar temor, provocar lágrimas, ablandar los corazones hacia el arrepentimiento y ofrecer un fugaz anticipo de las alegrías de la vida eterna. No es un programa estético, es una teología de la música. El sonido no es un adorno del texto sagrado, es un vehículo a través del cual lo divino puede entrar en el corazón humano. Tras la muerte de Magdalena en 1625, recurrió explícitamente a los salmos en busca de consuelo y musicalizó los 150. Es la respuesta de un hombre para quien el salterio era un diálogo vivo
entre el dolor humano y la presencia divina. Sus pasiones tardías, escritas a los 80 años, reducen la música a la voz sin acompañamiento, como si dijeran que entre las palabras de la Escritura y el oído de Dios no hace falta nada más, ni nada más sería apropiado. Y, sin embargo, pese a su profunda convicción luterana, tenía una disposición ecuménica por naturaleza. Publicó en latín para llegar a los católicos. Estudió en Venecia, la única gran ciudad italiana en la que un luterano podía hacerlo sin verse obligado a convertirse al catolicismo, y siguió siendo luterano toda su vida. Dedicó obras a príncipes católicos. Musicalizó el Cantar de los Cantares con una carga erótica que incomodaba a teólogos de todas las confesiones. Su fe no era un muro entre él y el mundo exterior, era una base desde la que se proyectaba en todas las direcciones. Un pequeño detalle biográfico ilustra este ecumenismo puesto en práctica. Cuando Schütz publicó sus Cantiones Sacrae en 1625, una colección de motetes sacros en latín aparecida en pleno apogeo de la Guerra de los 30 años, la dedicó a un príncipe católico, Johann Georg II de Liechtenstein. Su justificación declarada era que el latín constituía la lengua común de todos los cristianos, y que la música compuesta sobre palabras latinas podía ser escuchada y apreciada por cualquiera, con independencia de la confesión concreta que profesara. En una década de guerras religiosas que causaron la muerte de cientos de miles de personas, aquello no fue un simple gesto de cortesía, fue un acto artístico de principios, la declaración de que la música, en su nivel más profundo, no pertenece a ninguna confesión. Capítulo 6. ¿Dónde se le puede encontrar hoy? Para alguien que permaneció casi completamente olvidado durante 140 años tras su muerte, Heinrich Schütz tiene hoy una presencia sorprendentemente sólida en el mundo de la música clásica. Si este episodio te ha despertado las ganas de explorar más a fondo su vida y su música, estos son los lugares a los que acudir. El lugar con mayor carga personal es la casa Heinrich Schütz de Weissenfels, en el estado federado de Sajonia-Anhalt. Es la única vivienda original del compositor que se conserva. La casa que compró en 1651, donde vivió retirado y donde pasó los últimos años de su vida. Se convirtió en museo en 1985, con motivo del cuarto centenario de su nacimiento, y en 2006 fue incluida en el Libro Azul de Lugares de Excepcional Importancia Cultural Nacional del gobierno federal alemán. El museo alberga la colección Schütz de la antigua Biblioteca Foral de Weissenfels y organiza conciertos y conferencias periódicos, además de la Semana de la Música de Weissenfels, que se celebra cada año. Estar sentado en esas estancias significa encontrarse en el espacio real donde Schütz pasó sus últimos años. Es una experiencia poco común y sobrecogedora. También está la casa Heinrich Schütz de Bad Köstritz, su lugar de nacimiento. Este museo abrió sus puertas en octubre de 1985, también con motivo del cuarto centenario, y ofrece una exposición permanente sobre su vida, su contexto histórico y la cultura musical de su época. Organiza cada año las jornadas Heinrich Schütz de Köstritz, normalmente a comienzos de octubre. Bad Köstritz es hoy una localidad pequeña y tranquila. Estar en la casa donde nació este hombre en 1585 permite percibir de verdad cuánto ha cambiado el mundo y cuánto permanece igual. La principal institución académica dedicada al estudio de Schütz es la Sociedad Internacional Heinrich Schütz, fundada en 1930 y con sede en Kassel, la ciudad donde Schütz recibió su primera formación musical, algo muy apropiado. La sociedad cuenta con unos 500 miembros repartidos entre 10 secciones nacionales. Publica el Anuario Schütz, una de las principales revistas del mundo dedicadas al estudio del barroco alemán temprano, así como un boletín trilingüe titulado Acta Sagitariana, un nombre que vuelve a evocar su sobrenombre latino, Enrique el Arquero. La sociedad también organiza el Festival Internacional Heinrich Schütz, que va cambiando de ciudad. En cuanto a las interpretaciones en vivo, el coro de cámara de Dresde es hoy el conjunto más estrechamente vinculado a Schütz, bajo la dirección de quien fue durante muchos años su director, Hans Christoph Rademann. El coro ha emprendido un proyecto monumental: grabar todas las obras conservadas del compositor. Se trata de una serie de varios volúmenes que constituye uno de los logros más importantes de la historia reciente de la grabación de música antigua. Junto a ellos, la Capella Sagitariana de Dresde, cuyo propio nombre rinde homenaje a Schütz, es el conjunto de instrumentos de época que ha colaborado en buena parte de este trabajo.
El coro Heinrich Schütz, dirigido en grabaciones clásicas por Roger Norrington y Christopher Hogwood, también ocupa un lugar destacado en el legado discográfico, y la Orquesta Barroca de Dresde interpreta y graba regularmente sus obras orquestales y vocales. Más allá de Alemania, el movimiento de la música antigua ha dado lugar a intérpretes excepcionales de Schütz en muchos países. El director inglés Paul McCreesh y su Gabrieli Consort han grabado sus obras con una notable acogida por parte de la crítica. En los Países Bajos, el Collegium Vocale Gen, bajo la dirección de Philippe Herreweghe, ha incluido a Schütz en programas junto a Bach y Brahms, trazando de forma explícita la larga línea de la música sacra alemana. En Estados Unidos, varios conjuntos de música antigua, entre ellos música sacra, y diversas agrupaciones barrocas universitarias, mantienen una programación regular dedicada a Schütz. El mundo de los concursos corales profesionales también ha contribuido a que su música siga circulando. Sus motetes forman parte habitual del repertorio de los concursos corales internacionales, lo que garantiza que cantantes de coros amateurs y semiprofesionales de muchos países se relacionen regularmente con su universo sonoro. En Dresde, su nombre sigue vivo de una forma muy práctica a través del Conservatorio Heinrich Schütz, la escuela de música que lleva su nombre. Fundado en 1996 a partir de la fusión de varias escuelas de música anteriores, es hoy la mayor escuela de música de Dresde, con aproximadamente 10.000 alumnos y unos 230 profesores. Ofrece enseñanza desde cursos de música para bebés hasta preparación para exámenes profesionales y abarca instrumentos clásicos, música antigua, música popular, canto y danza. Quizá sea el homenaje institucional más adecuado, su nombre en una escuela dedicada a acercar la música a la siguiente generación. Schütz también figura en el calendario luterano de santos el 28 de julio, junto a Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, los tres grandes compositores luteranos del barroco alemán, recordados juntos el mismo día. Es una compañía apropiada para un hombre que ofreció toda su vida musical, como él mismo dijo, al servicio de Dios. ¿Ha aparecido su música en el cine y la televisión? Más de lo que cabría esperar. Werner Herzog utilizó su motete Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, una de sus piezas sacras de mayor intensidad dramática, en el documental de 2016 Into the Inferno, la reflexión de Herzog sobre los volcanes activos. Herzog también había empleado su Geistliche Chormusik en la película de 1991 Scream of Stone, un drama ambientado en el mundo del alpinismo. Su obra vocal Bolden en die Wandeln apareció en la película estadounidense de 2001 13 Conversations About One Thing, un drama reflexivo sobre la suerte, la casualidad y el sentido de una vida. Su música también apareció en la película francesa de 2018 Jessica Forever. Su música coral sacra estuvo presente en el videojuego de estrategia Europa Universalis II en 2001, llevando su sonido a un público que quizá nunca se habría considerado amante de la música sacra del siglo XVII. Y en 2022, la cadena franco-alemana Arte emitió un documental de 52 minutos dedicado íntegramente a él, dirigido por Anna Schmidt y difundido con motivo del 350º aniversario de su muerte. Para quienes quieran profundizar desde una perspectiva académica, el anuario Schütz y el American Journal of 17th Century Music, de acceso libre en Internet, son los dos principales espacios para la investigación actual. Además, la página web de la casa Heinrich Schütz de Bad Köstritz mantiene una base de datos pública y consultable del catálogo completo de sus obras. Es un recurso extraordinario para cualquiera que quiera explorar todo el alcance de su producción. Resumen. Hemos recorrido en este episodio 87 años de una vida extraordinaria. Una vida que comenzó en una posada sajona en 1585 y terminó en Dresde en 1672, que transcurrió por las cortes de Kassel, Venecia, Dresde y Copenhague, que sobrevivió a la Guerra de los 30 años, a la muerte de una esposa y de dos hijas, y al derrumbe casi total de la institución musical que Schütz había dedicado décadas a construir. Dotó a la música alemana de un lenguaje que antes de él no tenía. Llevó al norte de los Alpes la tradición policoral veneciana y las innovaciones operísticas italianas de Monteverdi, y las fusionó con la profundidad teológica de la tradición luterana.
Inventó un género de música sacra íntima impulsado por la necesidad en tiempos de guerra. A los 80 años, escribió 3 pasiones de una austeridad extraordinaria y compuso su última obra de gran formato cuando ya tenía más de 85 años. Fue olvidado, redescubierto y devuelto a un lugar muy cercano al que realmente le corresponde. Aún no es tan conocido por el gran público como merecería, pero entre quienes conocen su obra, la opinión es unánime. Alfred Einstein, desde su perspectiva de musicólogo, lo llamó el músico más espiritual del mundo. Esta descripción no ha perdido vigencia en las décadas transcurridas desde que fue escrita. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos y valora el podcast. Nos ayuda muchísimo.